¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es Solón visita Egipto. Bajo este tema, señora, señor, temas de la agenda internacional y de la agenda nacional. Nuevamente el título del programa de hoy, Solón visita Egipto. Recuerda mucho mejor, señora, señor, que yo, que Solón nace en Atenas. Solón de Atenas, legislador, filósofo y poeta, año 640 a.C., año 558 a.C. Solón de Atenas descendía de las familias fundadoras de Atenas y, no obstante su condición social, jamás abandonó los problemas políticos, sociales y económicos de su polis, la polis de Atenas. Considerado por historiadores y filósofos clásicos como uno de los 7 sabios de Grecia, se lo presenta a Solón como un hombre extremadamente virtuoso y extremadamente inteligente, un hombre prudente, un hombre de extrema paciencia. Y así como hace instantes decíamos que filósofos e historiadores clásicos muestran a Solón como uno de los 7 sabios de Grecia, sabio es el hombre que participa de la sabiduría. Y sabiduría es, de acuerdo a la filosofía clásica, el conocimiento cierto por los principios y por las causas. La expresión máxima, la expresión áurea de la sabiduría es la filosofía primera o metafísica de Aristóteles de Macedonia, cuyos temas centrales han sido y son Dios, el hombre, la naturaleza y el cosmos. Pero es evidente, señora, señor, que el cualificativo o la calificación de sabio y de sabiduría solamente le puede corresponder a Dios Padre Creador de todo lo existente. Corresponde a Pitágoras de Samos. Pitágoras, nacido en Samos, año 582 a.C. Pitágoras, filósofo, matemático y astrónomo. Murió en Metaponte, Magna Grecia, año 507 a.C. Corresponde a
Pitágoras de Samos, advertir con extrema lucidez y máxima humildad que al hombre no puede corresponderle el epíteto, la cualificación de sabio y menos aún de sabiduría, dada la condición mortal del hombre, dada la condición de imperfecto del hombre. Es cierto que el hombre es perfectible, es cierto que el hombre es homo viator, léase, en la cualificación de su vida es posible la equivocación. Y entonces con extrema lucidez, con máxima humildad, advierte Pitágoras de Samos que solamente puede cualificarse a algunos hombres como filósofos, léase, como amantes, como aquellos que buscan y o quieren la sabiduría. Aclarado el término entonces de sabiduría y de sabio, Solón de Atenas está considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Los otros 6 son Tales de Mileto, Bías de Priene, Pítaco de Mitilene, Cleóbulo de Nidos, Periandro de Corinto y Quirón de Esparta. En otras listas aparecen Pitágoras, Epiménides, Ferécides y Anacarsis, entre otros sabios de Grecia. Uno de los programas de este ciclo ha sido justamente los 7 sabios de Grecia. Pero puntualmente Solón de Atenas, decíamos al principio, filósofo, legislador y poeta. Una de sus primeras medidas fue derogar el severo Código de Dracón. La otra medida legislativa es decretar la abolición de las cargas. Las cargas era una imposición que al ateniense se le hacía cuando no había podido cumplir sus deudas y era sometido hasta la misma servidumbre de la tierra. La otra disposición legislativa de Solón fue determinar de manera automática la vuelta a Atenas de todos aquellos atenienses que habían sido vendidos como esclavos. Permitió el libre acceso del pueblo ateniense a la asamblea, es decir, a la eclesia. El vocablo iglesia, de la Iglesia Católica, viene de eclesia, que es asamblea del pueblo. Solón de Atenas permite que todos los habitantes de Atenas tengan el libre acceso a la eclesia o asamblea del pueblo. Y además que él crea el Consejo de los 400, que era una suerte de organismo legislativo que estaba encargado de preparar y redactar las leyes. Fomenta la industria, fomenta el comercio, Solón de Atenas, e instituye un nuevo sistema de medidas, pesas y monedas. Las leyes de Solón fueron debidamente inscriptas en cilindros de madera y bajo ceremonia pública llevadas a la Acrópolis de Atenas. Los ciudadanos de Atenas juraron observarlas y obedecerlas por 100 años. Pero claro, como por esos tiempos el habitante de Atenas era de manera indubitable, señora, señor, el hombre más inteligente del mundo, pero por lejos, comenzaron las preguntas a Solón de Atenas de sus propios conciudadanos, preguntas que algunas pudo responder sobre las leyes y la mayoría de las preguntas no las pudo responder. Entonces, ¿qué hace de manera sabia, prudente y humilde Solón de Atenas? Decide viajar a la primera civilización del mundo, que por aquellos tiempos era Egipto, que aún en el 600 a.C., ya en decadencia, Egipto tenía casi 4000 años de civilización clásica. Y entonces Solón de Atenas pide entrevistarse con los faraones egipcios, especialmente con los sacerdotes de los faraones egipcios, pide entrevista con ellos, lee las leyes que había redactado y concluida la lectura, pide opinión de las leyes que Solón había redactado en su polis de Atenas. Y entonces el más joven de los sacerdotes egipcios le dijo lo siguiente a Solón: no está mal tu obra, Solón, pero vosotros los griegos sois todavía como niños. El tiempo y el dolor
no han encanecido vuestros conocimientos. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando qué tiene que ver el título del programa de hoy con la actualidad argentina y del mundo. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. Y entonces, cuando el habitante de Atenas, el hombre más inteligente del mundo por esos tiempos de la filosofía y política clásica, comenzó las preguntas a Solón de Atenas, Solón con extrema humildad viajó a Egipto, pidió entrevista con los sacerdotes faraónicos, leyó las leyes que había redactado, pidió opinión y al término el más joven de los sacerdotes faraónicos le dijo lo siguiente a Solón: no está mal tu obra, Solón, pero vosotros los griegos sois todavía como niños. El tiempo y el dolor no han encanecido vuestros conocimientos. Y fíjese usted, señora, señor, que aún habiendo pasado casi 3000 años de esta frase brillante de los sacerdotes faraónicos, está de permanente actualidad, porque el fanatismo de Isis, que la República Argentina lo ha sufrido en carne propia en brevísimos días, por estos días en Estados Unidos, el fanatismo de Isis, como todo fanatismo religioso, como todo fanatismo político, en el fondo encierra una profunda inseguridad, una profunda inmadurez, porque ISIS, que ya no tiene base militar, que ya no tiene base táctica, que ya no tiene base estratégica, se vale de lobos solitarios, de aquellos ciudadanos fanatizados por la religión musulmana por medio de ISIS, y se aprovecha de cómo son recibidos en algunos países del mundo. ISIS, que es el nombre del Estado Islámico, nosotros hace mucho tiempo decimos que el verdadero nombre de ISIS es odio, venganza, rencor y crimen. Y de un gran tiempo a esta parte urgimos a las autoridades musulmanas de todo el mundo, autoridades religiosas musulmanas, que llamen al ISIS a la concordia, que llamen al ISIS a la reflexión, que llamen a la paz, porque los musulmanes, los judíos y los católicos tenemos el mismo Padre, y porque la religión musulmana en sí misma, al igual que la religión cristiana y al igual que la religión judía, no es venganza, no es odio, no es rencor y menos aún es crimen. En cuanto al presidente Donald Trump de los Estados Unidos, que está de visita por Japón, Corea del Sur, China y Filipinas, ha amenazado nuevamente al impresentable presidente de Corea del Norte. Pero en cuanto a usted, señor presidente de los Estados Unidos, señor Donald Trump, sigue comportando frente a la primera potencia militar y económica del mundo como es Estados Unidos, como un nuevo rico del poder, que como todo nuevo rico no conoce el buen gusto, no conoce la prudencia, no conoce la paciencia y menos aún conoce el sentido común. Es una especie de sheriff o de compadrón de barrio con poder nuclear. Lleve tranquilidad, señora, señor, porque todas las potencias que tienen armamento nuclear, sus segundas líneas políticas y militares son extremada y profundamente conscientes que una guerra nuclear haría que la Tierra dure no más de un minuto. No estamos en guerra ni nunca tendremos. Por una cuestión de supervivencia y de prudencia, no tendremos una guerra nuclear. En cuanto a los separatistas catalanes que ya han concluido su aventura separatista, muchos de ellos en prisión y otros gozando del beneficio de
la excarcelación, nuevamente les recomendamos que repasen la historia del mundo, que repasen la historia de Europa y en especial que repasen la historia de su propia nación española, que nunca coincide el mapa político con el mapa geográfico. Y si España, como ninguna o como la mejor nación de Europa, es un crisol de razas, es porque desde el año 2000 a.C., en el propio suelo español, como un crisol de razas, se han forjado los griegos, los celtas, los íberos, los visigodos, los romanos, los bereberes, los mauritanos, los árabes, los vascuenses y los lusitanos. Recomendamos nuevamente a los separatistas catalanes que estudien su propia nación española. En cuanto a la República Argentina, así como nosotros, señora, señor, durante 12 años hemos padecido el decadente populismo mesiánico del kirchnerismo, constituida por una banda de chorros, delincuentes, corruptos y oportunistas del poder político que han saqueado y han vaciado la República Argentina, cuya jefa indubitable es usted, señora expresidenta, doña Cristina Fernández. Hemos visto, señora, señor, con extrema tristeza que en la detención del expresidente don Amado Vudú no ha habido respeto por el detenido, ni por su condición de persona, ni de dignidad humana. Hemos visto una especie de show mediático jurídico. No hemos visto la sana, prudente y equitativa aplicación de la ley y de la justicia. Y cabe la reflexión, porque hace ya casi 15 años que lo decimos, ¿qué estaban haciendo los jueces de todo el fuero federal ante tantas denuncias de la banda de corruptos del kirchnerismo? Fueron cómplices. Los jueces del fuero federal fueron cómplices por comisión o por omisión. Y un capítulo aparte para el crimen de Abril Bogado, que el criminal no ha sido este impresentable Pepito Echegaray, sino el criminal ha sido usted, señor juez de sentencia de La Plata, don José Nicolás Villafañe, que es un conspicuo seguidor de otro asesino serial como es usted, ex integrante de la Corte, doctor don Eugenio Zaffaroni, que al día de hoy goza de una jubilación de privilegio de casi 400.000 pesos por mes y es el autor de la escuela permisivista del derecho penal, que ha tenido y tiene en cuenta mucho más al chorro, al asesino, al violador, que a las víctimas de tanto delincuente y de tanto chorro y asesino suelto. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias.
Y a usted le consta, señora, señor, que este programa desde diciembre del año 2015, fecha de la inmediata asunción del actual presidente, don Mauricio Macri, este programa le solicita que reúna una mesa federal, mesa que no fue reunida por consejos propios y ajenos del entorno presidencial por no presentarlo como debilidad política. Le hemos pedido que de político se reciba de estadista, señor presidente, don Mauricio Macri. Finalmente convocó a la oposición bajo el lema de 3 temas: reforma impositiva, creación de empleo y calidad institucional. Nos llamó poderosamente la atención, señor presidente, don Mauricio Macri, que en su agenda de convocatoria no figuraba un tema sobre la llamada federalización de la economía, que este programa hace más de 12 años que la propone. ¿Cuál es? 50 marcas de primera línea en cada provincia de la República Argentina. Crearía fuentes de trabajo, sería una fuente de trabajo inmediata de cada provinciano en su propia provincia, repoblaría la República Argentina y descomprimiría la capital federal y el cono urbano bonaerense, porque la Argentina, señora, señor, está despoblada. No hemos visto en la convocatoria un funcionamiento del ferrocarril. Si se pone en funcionamiento el ferrocarril, qué raro, ¿no? El señor Moyano nada tiene que ver en que ferrocarril no funcione, un ferrocarril que de norte a sur y de este a oeste abarataría el flete técnico de la República Argentina, el transporte en un 70%. No escuché en su convocatoria, señor presidente don Mauricio Macri, la creación de una flota mercante. La República Argentina tiene casi 4.000 kilómetros de litoral marítimo atlántico virgen, con la mayor cantidad de riqueza pesquera y ictícola y de plancton, que se está siendo rapiñada por China, Japón y otras potencias europeas. No escuché nada sobre las 21 millones de hectáreas de la República Argentina que está inundada. Sur de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba y sur de San Luis. No escuché nada sobre los derechos legítimos de los aborígenes de toda la República Argentina. No para que el aborigen sea un estado dentro del propio estado, sino que tenga derechos irrenunciables reconocidos, como lo ha hecho Australia, como lo ha hecho Canadá, como lo ha hecho Nueva Zelanda. Y finalmente no escuché una reforma impositiva en serio, y menos aún sobre los pobres de toda pobreza que viven en Chaco, que viven en Formosa, parte de Jujuy, parte de Salta, parte de Santiago y parte de Santiago del Estero. Hubiera sido muy lindo que en esa propuesta también se hubiesen tocado estos temas. Y de un gran tiempo a esta parte, señora, señor, este programa viene solicitando que a nivel provincial, municipal y nacional una política preventiva de educación con respecto a la ingesta de alcohol, de drogas y de pastillas. Los últimos delitos en los últimos 4 años se hacen mucho más cruentos, mucho más crueles por la ingesta de alcohol, droga y pastillas en jóvenes de 12 a 25 años. No hablo de clases sociales. Toda la Argentina está atravesada por la ingesta de drogas, alcohol y pastillas. Y como en Argentina todavía no ha recuperado la paciencia ni el respeto por el orden público o por el prójimo, hace mucho tiempo que insistimos con las 5 palabras mágicas: buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias, en el hogar,
en el colegio, en el trabajo, en el todos los días. Y de un tiempo a esta parte, porque siempre la mujer ha sido, desde que el hombre es civilizado y culto, la mujer ha sido, es y será la segunda educación del hombre, pedimos el gesto inteligente de la mujer argentina, la palabra inteligente de la mujer argentina, el consejo inteligente de la mujer argentina. Pero que no hable más el doctor Mariano Zaubidet, que habla de filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy más que nunca y más que siempre nos va a hablar Solón de Atenas, 640 a.C., 558 a.C. Cierta vez le preguntaron a Solón de Atenas, ¿cómo debe ser un buen gobierno? El buen gobierno respondió de la siguiente manera Solón de Atenas: la palabra debe ser callada por las obras debe ser silenciada por el profundo silencio y el silencio debe ser olvidado por el tiempo. Y así como reverdece en la República Argentina cuando la corrupción está tras las rejas, sería mucho más verde y muchos brotes más profundos que nos convirtamos en nación. ¿Cómo? ¿En qué forma? Cuando los políticos argentinos se conviertan en estadistas y cuando los jueces de la República, del fuero que sea, apliquen la ley según tiempo oportuno, en modo y en forma, no cuando el chorro y el corrupto del poder político de turno dejó de tener poder político. Hasta la próxima. Y muchas, pero muchísimas gracias.